Y esto nos da paso a preguntarnos qué pasaría con los servicios de prevención propios. Para ello, quiero darle la bienvenida a Sonia Rosa Aranda, quien en nombre de la Universidad Carlos III nos va a presentar la perspectiva de los servicios de prevención propios. Sonia es funcionaria de Escala Técnica Superior de Administración General de la Universidad Carlos III de Madrid. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito público en distintos departamentos ministeriales. En el año 1995 se incorpora a la Universidad Carlos III de Madrid como directora de Recursos Humanos, de Personal de Administración y Servicios, y desde el año 2013 asume la dirección del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la universidad. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y tiene la palabra. Tal y como me han presentado, llegué en el año 2013 al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para mí fue un proyecto nuevo y bueno, conocí gente estupenda con la que todavía sigo trabajando. Y fue bueno, pues un descubrimiento y al mismo tiempo un reto, porque realmente... ¿Ahora? Vale, gracias. Porque realmente lo que vi fue un poco de frustración. O sea, yo voy a contar lo que se vive en un servicio de prevención, en este caso en el de la universidad. Desconozco si en empresas privadas es así o no, porque como decía en mi presentación, siempre he trabajado en el ámbito público. Un poco de frustración porque realmente ese objetivo de proteger a los trabajadores a veces nos hacía mostrarnos como los malos de la película. Estábamos intentando proteger a las personas incluso en contra de su propia voluntad, no se dejaban proteger. Y bueno, nos ha costado un poco cambiar ese modelo. Empezamos a trabajar pues en sembrar un poco de cultura, en transmitir que queremos ayudar a las personas a protegerse, no tanto en que nosotros somos los protectores y vamos ahí con el guardia, somos el guardia de la porra, intentando esto no puedes hacerlo, sino que la gente sea consciente, ¿no?, de los riesgos que corre. Luego el COVID, pues la verdad que nos ayudó bastante a los servicios de prevención en general, en un momento de máxima incertidumbre, cuando nadie sabía a quién recurrir. Nosotros tampoco, pero estábamos allí y éramos el referente y bueno, hubo que tomar decisiones y la verdad es que, bueno, tengo que reconocer que desde luego en la universidad pues se nos reconoció el trabajo y fue muy, muy satisfactorio. Como os decía, yo voy a contar la experiencia desde el servicio de prevención. Es un poco un índice de mi presentación, algunos datos sobre la universidad. Me alegro muchísimo que haya estudiantes. Sois los futuros profesionales, pero ahora mismo sois parte de la comunidad universitaria y es una de las peculiaridades de estar en la universidad, ¿vale? Ahora lo explico. Voy a hablar un poco de los riesgos que tenemos en la universidad y luego algún ejemplo práctico ya más focalizado en puestos de trabajo. Bueno, sobre la universidad, pues no sé si somos pequeños o grandes, depende con quién nos comparemos. Tenemos 4 campus que están distribuidos por toda la Comunidad de Madrid. En la zona sur, los campus de Getafe y Leganés, en la zona norte, el campus de Colmenarejo, y en Madrid, al lado de la Puerta de Toledo, el campus de Puerta de Toledo. 3.000 trabajadores y 23.000 estudiantes. Y remarco el tema del estudiantado, ¿por qué? Porque nosotros, en Puridad, nuestro colectivo al que tenemos que dirigir y para el que trabajamos, pues son los trabajadores de la universidad, el personal docente investigador y el personal de administración y servicios. Pero la universidad tiene estudiantes que pasan muchas horas aquí y estudiantes que, como es el caso de la Escuela Politécnica, interactúan en espacios de riesgo como pueden ser laboratorios. Bien, es verdad que los laboratorios docentes no son comparables a los laboratorios de investigación. Los laboratorios docentes son riesgos más controlados, pero, por ejemplo, el Servicio de Prevención hace una evaluación de riesgos de las prácticas docentes
hace evaluación de riesgos de las actividades de asociaciones, por ejemplo, y siempre estamos colaborando en el ámbito de los estudiantes. Y además la universidad, bueno, pues hay otros colectivos, más allá de las empresas que prestan servicios, con las que también tenemos que trabajar y sobre las que tenemos una cierta responsabilidad, pues hay muchísima gente en los campus. En los campus hay profesores que vienen de otras universidades, hay jornadas, hay congresos, tenemos un auditorio, no somos el Teatro Real, pero tenemos que tener un plan de emergencias como si fuéramos el Teatro Real, porque tenemos actuaciones y tenemos grandes eventos. Eso hace que los servicios de prevención de universidades sean un poquito peculiares. En cuanto a los riesgos, bueno, a mí me gusta, entre comillas, presumir que tenemos un poco de todo. O sea, la tipología de riesgos que hay en la universidad es muy amplia. No somos una farmacéutica, no somos una constructora, no somos una fábrica de automóviles, pero tenemos riesgos de muchos tipos. Eso hace que nuestro trabajo sea un poco más complejo, es verdad que a pequeña escala. Cuando a Gabriel decía lo de la experiencia del accidente mortal, a mí se me han puesto un poco los pelos de punta, porque decía, tiene que ser terrible. En la universidad, gracias a Dios, no hemos tenido pues, algún pequeño incidente, algún accidente, pero cosas muy, muy medidas. Hay riesgos, pero los riesgos están controlados y esperemos que siga así. Tenemos riesgos, nosotros definimos siempre riesgos asociados a las instalaciones per se y riesgos asociados a la actividad que se desarrolla, ¿vale? En cuanto a los riesgos asociados a las instalaciones, pues bueno, dependiendo de los espacios comunes, pues siempre hay riesgo eléctrico, de incendio, de explosión en algunos casos. Tenemos laboratorios químicos, tenemos laboratorios biológicos y ahí pues, lo que hay es un control del riesgo más pasivo que proviene del diseño y el mantenimiento de las instalaciones y básicamente es el ajuste al cumplimiento normativo, ¿vale? Hay una parte activa en el control del riesgo que se deduce de las instalaciones que nosotros lo transformamos en el plan de emergencia, que también es obligatorio por ley, y en planes, protocolos específicos de algunos espacios. Tenemos sensores en algunos laboratorios para detectar escapes de gases o procedimientos para contención de derrames en laboratorios de químicos. Son riesgos asociados, digamos, a la estructura. Y luego tenemos los riesgos asociados a la actividad y aquí es donde ya empieza un poco la tipología de riesgos. Tenemos en la Escuela Politécnica unos talleres fantásticos que no tienen nada que envidiar a ninguna empresa, en los que existen riesgos fundamentalmente mecánicos, proyecciones, cortes, atrapamientos. Y cuando ya entramos a hablar de riesgos asociados a la actividad, entramos en otro escenario, que es un control más activo. Básicamente, en todos los puestos de trabajo, y luego veremos algún ejemplo, desarrollamos procedimientos de trabajo para que los trabajadores sepan cuál es el funcionamiento del equipo y cómo tienen que desarrollar su actividad. Hay una revisión de que los equipos cumplan las normas de seguridad y se estudia y se analiza la necesidad de equipos de protección individual. Tenemos laboratorios, aquí los riesgos cambian. Tenemos riesgos biológicos, químicos, radiactivos, radiaciones láser. Hay un espacio en la escuela que está supervisado por el Consejo Superior de Seguridad Nuclear. Son isótopos que tienen una vida muy cortita. Entonces, tampoco, cuando decía que los riesgos son contenidos, son realmente contenidos. Y volvemos un poco a ese esquema, ¿no? Tenemos también desarrollados procedimientos de trabajo y la utilización de los equipos de protección individual. Y en este caso, bueno, pues los riesgos asociados a trabajar con productos, con productos biológicos o los radioactivos nos obligan a
hacer unos reconocimientos médicos específicos, en algunos casos a vacunar a los trabajadores contra, por ejemplo, la hepatitis y algunos otros riesgos asociados a la actividad, o a controlar el grado de exposición a la radiactividad de otras personas. Ejemplos de un puesto de trabajo, pues este es un torno, que no sé si muchos lo conocéis, es un equipo que está en los talleres mecánicos y que se utiliza para fabricar piezas. Los riesgos que hay asociados en este puesto de trabajo pues son los que tenéis ahí, fundamentalmente atrapamientos y proyección de partículas, riesgo eléctrico, que normalmente es el que está más controlado, pero también puede haber, si no está bien conectado a la red el equipo, puede haber riesgo de contacto eléctrico. Y bueno, pues podéis ver, bueno, hemos hecho una foto de una persona trabajando y hemos señalado pues elementos que pueden constituir un riesgo en la utilización de este equipo. Cuando el servicio de prevención llega al taller y analiza el equipo, bueno, pues lo primero que hacemos es revisar el equipo, revisar la instalación, desarrollar un procedimiento de trabajo de cómo hay que utilizar ese equipo, ver la formación, ahí coincido con lo que decía Gabriel, la formación y la capacitación que tiene que tener ese trabajador para poder utilizar el equipo, que no debería utilizarlo sin tener esa formación previa, y analizar los elementos de seguridad, pues paradas de emergencia en el caso de que haya algún problema, y los equipos de protección individual que tienen que utilizar, que en este caso serían calzado y gafas de protección. La evolución de la tecnología, y también, Gabriel, hablaste antes, nos ha ayudado porque bueno, ha ido haciendo que evolucionen los equipos. Este equipo de aquí bueno, ahora mismo lo tenemos en exposición en la Escuela Politécnica. Era un equipo totalmente manual y bueno, los riesgos pues eran claros y tenían poco margen de actuación por nuestra parte, más allá de la formación y de la capacitación de los trabajadores. De ahí evolucionamos a un modelo en el que ya hay partes del proceso que están automatizadas. No sé si se aprecia, pero hemos reducido el tamaño de los riesgos, reduciendo el tamaño de los iconos, como una manera de señalar que este avance en el diseño del equipo sí que nos ha ayudado a que el riesgo ya de entrada sea menor. Y finalmente pues contamos con un torno que ya está totalmente automatizado, la zona de trabajo está cerrada y el proceso es automático. Es verdad que eso reduce significativamente los riesgos, pero en cualquier caso sigue siendo necesario hablar de los procedimientos de trabajo y sobre todo formación y capacitación de las personas. Y otra cosa que también se comentó antes y es las tareas de mantenimiento y de limpieza. Cuando la persona que utiliza el equipo para trabajar, para fabricar piezas, bueno, pues tiene su formación, tiene sus EPIs, parece que está más controlado. Cuando hay un problema y entonces entra otro equipo a mantener, a revisar, a limpiar, pues a veces es cuando se pueden generar otros riesgos y eso hay que tenerlo en cuenta. Y he puesto el ejemplo también de la impresora 3D, de los primeros modelos que se empezaron a utilizar aquí en la escuela, que estaban totalmente abiertos. Alguno, si sois de la escuela, lo habréis conocido. Y después un poco la evolución en esos procesos de automatización de los procedimientos y de minimizar los riesgos. De hecho, este segundo modelo trabajaba con resinas y es verdad que había riesgo de gases tóxicos y ahora mismo tenemos un modelo en el que ya hay unos filtros EPA
que impiden que esos gases salgan al exterior. Luego tenemos los laboratorios de bioseguridad. Y bueno, aquí quiero decir, replicamos el mismo modelo, ¿no? Vemos la instalación, vemos la persona. En este caso, además, hay un tema importante que es el medio en el que se desarrolla por la posibilidad de emisiones de gases, y entonces tenemos en cuenta no solamente el equipo y la persona trabajadora, sino también los riesgos que hay en el medio. Y luego quería hacer una reflexión al hilo de esto, que eran, bueno, dos reflexiones. La primera es la maldición de las rutinas, ¿vale? Nos han enseñado, y es así, que las rutinas nos hacen la vida más fácil. Una vez que has aprendido a hacer una determinada cosa, la haces más rápido y en general con mayor eficacia, pero las rutinas nos desconectan de la conciencia, y lo del efecto túnel ha formado parte de mi vida durante muchísimo tiempo, porque era coger el coche. Yo vivo en Getafe, trabajo en Getafe, estoy cerca, y efectivamente el llegar al trabajo y de repente decir, creo que he debido pararme en los semáforos en rojo, creo que he debido pararme en un paso de cebra cuando cruzaba a alguien, pero no soy consciente ni de haberme parado en un semáforo ni de haber parado en un paso de cebra, y estoy aquí. A pesar de eso, pues yo tenía mucha costumbre de aprovechar el viaje en el coche para hacer llamadas, ¿no? Digo, un tiempo, sobre todo si el viaje era largo, fenomenal, tengo media hora, pongo en manos libres, eso sí, no cojo el móvil, me meto en el coche, plum, y llamo. Y entonces me pongo a hablar. Pues igual. Ahí el servicio de prevención fue mi hijo, que cuando le llamaba oía y, ¿estás en el coche? Y yo, sí, sí. No me llames. Y yo, no, pero sí, no me llames, plum, me colgaba. Y entonces era como, esto no, hasta que efectivamente pues comprendes que es que estás haciendo una barbaridad. No puedes ir conduciendo, el conducir es una actividad de riesgo, y no puedes ir hablando por teléfono, pensando en tal, tienes que ir concentrado. Las rutinas en los puestos de trabajo nos llevan a eso. Al final desconectas de lo que estás haciendo. No es lo mismo trabajar en un torno mecánico, trabajar en un laboratorio químico con productos químicos en una campana de estación, que estar trabajando en un despacho con un ordenador. Pero las rutinas nos desconectan de la conciencia y acaban convirtiéndonos pues en carne de cañón para los accidentes, ¿vale? Y luego la segunda reflexión es el llamado efecto Peltzman, que es cuando la sensación de seguridad se convierte en un peligro. Y esto ocurre, bueno, proviene de unos estudios que se hicieron. Peltzman fue un ingeniero que estuvo trabajando en la seguridad de los vehículos, por cierto, en el desarrollo de aplicaciones, el cambio de carril involuntario, los sensores de aparcamiento. Y lo que comprobaron en un primer momento es que no solamente no reducían los accidentes, sino que los accidentes se incrementaban. ¿Por qué? Porque esa sensación de seguridad que se transmitía a la persona le hacía bueno, pues asumir más riesgos de los que a lo mejor no iba a asumir si no existían. Y eso nosotros lo vivimos también de primera mano en la época COVID, sobre todo en los primeros momentos. Gabriel hacía referencia a la distancia de seguridad. En ese momento inicial en el que las vías de transmisión no estaban claras, y desde luego había como una obsesión porque el SAR permanecía en las superficies durante X tiempo, y entonces tú lo tocabas, y al tocar tocabas a otro, te tocabas a ti, y entonces lo del contacto era una cosa tremenda. Y entonces damos guantes, no damos guantes, las mascarillas. En ese primer protocolo que se hizo en la universidad, en los sitios, por ejemplo en biblioteca, gente que estaba trabajando con libros que había tocado otra persona, que se intercambiaban, o en las conserjerías, llegaba el correo, había mucho contacto con objetos.
pues nos lo estuvimos planteando y finalmente decidimos que no íbamos a dar guantes. Íbamos a recalcar la necesidad de que la gente se lavara las manos frecuentemente y que cuando tocara los objetos tenía que tener claro que tenía que lavarse las manos. ¿Por qué? Pues porque los guantes eran un ejemplo de este efecto. La gente se pone el guante, sale de su casa con el guante o salía de su casa con el guante, tocaba todos los pomos de las puertas, llegaba al supermercado, tocaba el carro, tocaba todo. Se podía tocar la cara, tocaba a otra persona, tocaba la puerta de salida, volvía a su casa. Y claro, como llevaba el guante, pues ya estaba protegido. Pues el guante es un elemento de transmisión exactamente igual que las manos. Pero si yo no llevo guantes ya soy más consciente que me tengo que lavar las manos. Pero el guante me protege. A veces en los puestos de trabajo pasa eso. Cuando estamos montando una cabina de bioseguridad, cuando estamos dando las gafas de protección, cuando estamos haciendo un procedimiento, pues está muy bien, pero lo más importante es que la persona que está trabajando sea consciente del riesgo que está corriendo en ese momento, y porque le hemos dado una gafa, tiene una cabina, bueno, coge una muestra, se vuelve sin querer, le da a un compañero, el producto se derrama, puede ser corrosivo, le puede hacer dañar a él, a la otra persona, o sea que tiene todo a su disposición, pero la conciencia de lo que estás haciendo y de los peligros que hay y de los riesgos que corren mientras lo estás haciendo es indispensable. Yo todo lo que habéis comentado creo que es un aprendizaje súper importante. No sé muy bien cómo, bueno, formación, cultura preventiva, cómo transmitirlo, porque es verdad que pues tú les das las herramientas a los trabajadores, pero ellos tienen que poner la conciencia en el trabajo que hacen y en el riesgo que corren. Nosotros insistimos mucho en nuestro papel de ayudarles y de informarles, y creo que ahora bueno, pues hay que insistir en esa conciencia y que realmente nos estamos desconectando. En otros ámbitos estamos hablando de mindfulness también un poco por lo mismo, pues que hay que conectar, hay que ser consciente de tu propio cuerpo, de dónde estás, de qué estás haciendo, y un poco yo me recordaba, ¿no?, esta presentación que habéis hecho, ¿no?, porque perdemos la conciencia de dónde estamos y de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues yo os he contado un poco cuál es nuestro escenario y bueno, pues hay bastante por hacer, y agradeceros pues todas las ideas que nos llevamos puestas para el futuro.